Cada día se producen millones de toneladas de harina pan en una sola fábrica en Venezuela, un ingrediente esencial que ha revolucionado la forma de preparar arepas, empanadas y muchos otros platos tradicionales en América Latina. Con su textura suave, su cocción rápida y su pureza inconfundible, la harina pan se ha convertido en un ícono de la gastronomía venezolana. Pero, ¿cómo se fabrica esta harina precocida que cambió para siempre la historia del maíz? Visitamos la planta de Alimentos Polar en Turmero, estado de Aragua, para descubrir el increíble proceso detrás de su elaboración. La harina pan fue desarrollada en Venezuela en la década de 1950. Inspirada en la necesidad de simplificar la preparación del maíz para las tradicionales arepas, nació como una solución práctica y revolucionaria. Harina de maíz precocida, lista para mezclar con agua y cocinar en minutos. Esta idea fue impulsada por Luis Caballero Mejías, un ingeniero que ideó el proceso de cocción y secado del grano. Poco después, la empresa Alimentos Polar tomó el proyecto y en 1960 lanzó oficialmente la harina pan. Desde entonces, se ha convertido en parte de la identidad venezolana. Está en cada cocina, en cada desayuno con arepas doradas por fuera y suaves por dentro. Hoy en día, esta harina está presente en más de 90 países. Para millones de migrantes venezolanos, llevar una bolsa de pan en la maleta es como llevar un pedazo de casa. Y para quienes la descubren por primera vez, se convierte en la puerta de entrada a una gastronomía cálida y deliciosa. La harina pan no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que se ha reinventado, manteniendo su sabor original mientras se adapta a una producción industrial masiva. El secreto está en su proceso, simple pero cuidadosamente controlado para conservar la calidad y el sabor de siempre. Pero, ¿cómo se produce exactamente esta harina que ha conquistado al mundo desde una planta en Venezuela? Para descubrirlo, nos adentramos en una de las fábricas de Alimentos Polar, donde cada día se transforma el maíz blanco en millones de kilos de sabor. Todo comienza en el campo. Antes de convertirse en harina y llegar a millones de hogares, el maíz blanco, ingrediente principal de la famosa harina pan, pasa por un largo proceso agrícola que puede tardar varios meses. Este cereal, base fundamental de la dieta en América Latina, se cultiva en regiones de clima cálido, con suelos fértiles y una tradición agrícola que se transmite de generación en generación. Los principales países productores de maíz blanco en el continente son Venezuela, Colombia, México y algunos sectores de Brasil y Perú. En el caso específico de la harina pan, la mayoría del maíz utilizado proviene de tierras venezolanas, donde las condiciones climáticas y el tipo de suelo son ideales para su cultivo. En zonas rurales de Venezuela, por ejemplo, muchas empresas trabajan en conjunto con cooperativas agrícolas que cultivan maíz de forma intensiva, siguiendo técnicas tradicionales y modernas para garantizar una cosecha de alta calidad. Luego de unos 3 a 4 meses, cuando las mazorcas han alcanzado su punto óptimo, se realiza la cosecha, generalmente de forma mecanizada. Posteriormente, el maíz se seca cuidadosamente para reducir su humedad y prepararlo para el transporte. Una vez seco, el maíz se envía a las plantas procesadoras, donde comienza la transformación que lo convertirá en la harina precocida más popular de América Latina. Ya en la planta, lo primero es clasificar. El maíz blanco llega en camiones desde los campos, almacenado en grandes sacos o silos metálicos. Una vez descargado en las tolvas de recepción, el grano comienza su recorrido a través de cintas transportadoras hacia un sistema de cribado. Aquí, una serie de máquinas eliminan impurezas como cáscaras sueltas, tierra, piedras pequeñas y residuos vegetales. Para lograr esto, se utilizan cribas vibratorias que separan los granos por tamaño, sistemas de ventilación forzada que eliminan partículas ligeras como el polvo, y detectores ópticos que identifican y descartan granos defectuosos o de color irregular. Luego de esta selección, el maíz pasa por un proceso exhaustivo de limpieza industrial más riguroso. Se utilizan tamices de diferentes calibres y un sistema de deschinador por gravedad, que separa partículas pesadas como piedras o trozos de metal que hayan pasado desapercibidos. Con el grano limpio, es momento de cocinar. El maíz se traslada a grandes tanques donde se cuece parcialmente en agua caliente a temperaturas controladas. Este proceso, conocido como precocción, ablanda el grano y modifica su estructura interna, facilitando la remoción de la cáscara y asegurando una textura ideal para el molido posterior. La cocción no es al azar. Se controla el tiempo, la temperatura y la proporción de agua para lograr un grano bien cocido, pero sin deshacerse. Aquí también se inactivan enzimas que podrían alterar la calidad de la harina durante el almacenamiento. Una vez cocido, el maíz pasa por un sistema de desgranado y escurrido. Aquí se retiran las partes no deseadas, como el germen, que contiene la mayor parte de la grasa. Esto garantiza que la harina resultante sea más estable y tenga una vida útil más prolongada sin necesidad de conservantes.
A continuación, el maíz precocido se traslada a sistemas de enfriamiento, donde se reduce su temperatura bruscamente, evitando la fermentación y preservando su sabor natural. Luego, pasa por túneles de secado industrial, donde se elimina el exceso de humedad mediante aire caliente controlado. El siguiente paso es la laminación, donde los granos cocidos son prensados entre rodillos industriales hasta formar hojuelas. Luego, estas hojuelas pasan al área de molienda. Con el grano seco y listo, se dirige a una serie de molinos industriales que lo trituran cuidadosamente hasta obtener una harina fina, homogénea y libre de grumos. Durante este proceso, se controlan constantemente la textura, el color y la granulometría para que el producto mantenga su calidad característica. La harina obtenida es suave al tacto, de color blanco marfil y no contiene aditivos ni conservantes. Es 100% natural y precocida, lo que permite que se hidrate de forma inmediata al contacto con agua caliente, una cualidad clave para la preparación de arepas y otras recetas tradicionales. Después de moler, se enfría y se tamiza. La harina, aún tibia por el proceso de molienda, pasa por un sistema de enfriamiento rápido para evitar la condensación de humedad en los empaques. También se emplean tamices de diferentes calibres para filtrar cualquier partícula indeseada y garantizar una harina de máxima pureza. Esta etapa también incluye una revisión automática por sensores ópticos y una verificación del peso para garantizar que cada lote sea uniforme y cumpla con las especificaciones técnicas. A continuación, la harina pasa al proceso de mezcla y fortificación. En enormes mezcladoras computarizadas, se le añaden micronutrientes esenciales como hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B. Esto no solo eleva su valor nutricional, sino que cumple con normas internacionales de salud pública. Además, se incorporan estabilizantes naturales que ayudan a conservar la frescura de la harina sin necesidad de aditivos artificiales. Este paso está controlado al milímetro para que cada lote tenga exactamente las mismas proporciones, garantizando uniformidad y calidad en cada paquete. Después de la mezcla, la harina es llevada al área de secado, donde enormes hornos industriales eliminan la humedad restante. Este proceso se realiza a temperaturas cuidadosamente controladas para preservar las propiedades del maíz sin alterar su sabor ni textura. Luego, pasa al enfriamiento gradual, una etapa delicada que evita condensaciones o cambios estructurales en la harina. Gracias a este cuidado, el producto queda listo para ser empacado sin perder calidad ni frescura. Y finalmente, el empaque. La harina ya lista se conduce a máquinas empacadoras que dosifican con precisión la cantidad exacta, por lo general 1 kilogramo por paquete, y la sellan herméticamente en bolsas multicapa. Estos envases están diseñados para proteger la harina del aire, la humedad y la luz, conservando su frescura por meses. Cada bolsa recibe su respectiva etiqueta, que incluye el lote, la fecha de producción, el lugar de origen y la fecha de caducidad. Una vez selladas, las bolsas se agrupan en paquetes más grandes, se paletizan y se almacenan en depósitos secos y ventilados, listos para ser distribuidos a supermercados de todo el mundo. Antes de salir al mercado, cada lote pasa por estrictos controles de calidad. Se analizan muestras para verificar la humedad, textura, sabor, color y capacidad de hidratación. Solo después de superar todas las pruebas, las bolsas de harina pan están listas para llegar a los hogares. Un proceso que combina tecnología, precisión y respeto por lo natural. Sin conservantes, sin colorantes y con una promesa de calidad en cada paso. Porque detrás de cada arepa bien hecha, hay una historia de ingeniería alimentaria que vale la pena conocer. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje.